Bueno, pues vamos a continuar con el último tema de la asignatura de arquitectura del software, que es un tema que hemos denominado arquitectura del software y el entorno empresarial, que es para hacer una revisión de la relación que tiene la arquitectura del software con las empresas, porque al final un arquitecto del software seguramente va a trabajar en una empresa y yo creo que es importante tener unas nociones mínimas de qué software, qué tipos de software se maneja en las empresas, qué software se maneja y, bueno, tener un poco esa perspectiva desde el punto ya más de vista empresarial. Entonces aquí eh, esta es una transparencia que ya, vamos, que hablaba del rol del arquitecto del software y tiene que comprender un poco los objetivos, las restricciones en las que se mueve. Esto es un poco, esto viene de este libro de arquitectura de software para desarrolladores. Tiene que hacer un poco la parte del diseño del software, los riesgos, identificar los riesgos de la arquitectura de software, evaluar la arquitectura y a veces ser un poco el líder y comunicar la arquitectura. Yo digo que soy partidario de que los arquitectos de software no se olviden de la parte de codificación, creo que es importante, y también un poco garantizar un poco la calidad de la arquitectura del software. Esto son aspectos importantes del rol del arquitecto del software. Y repasando, porque esta transparencia la recuperé de unas transparencias que ya habíamos puesto en una lección sobre lo que era el arquitecto de software. Si os acordáis, os decía, bueno, un arquitecto de software pues tiene que tomar decisiones, analizar la arquitectura, estar al día de las tendencias, asegurarse que las decisiones se cumplen, tener cierta experiencia diversa, conocer el dominio del negocio, ciertas habilidades de comunicación y os había puesto al final del todo comprender y navegar un poco la política empresarial. Y esto es un poco esta lección atiende a esta parte, ¿vale? Es decir, vamos a ver, a ver un poco qué es la política empresarial, o sea, qué es los aspectos de las empresas en los que se tiene que mover. Si os acordáis también, esta otra transparencia que la recuperé de las que os había puesto al principio del curso, decíamos, en un momento decíamos que un arquitecto de software era como esa persona que está continuamente subiendo y bajando en el ascensor de lo que sería el edificio empresarial, suponiendo que en el edificio, esto es una metáfora, que en el edificio empresarial tenemos en la parte de arriba tenemos la gente de negocios, así la gente, el business people, y la parte, vamos a poner en la sala de máquinas tenemos al equipo de desarrollo. Pues el arquitecto de software es esa persona que está continuamente subiendo y bajando y comunicando decisiones de negocio a la gente técnica y aspectos técnicos a la gente de negocios. Eso es un poco, esto es por eso es muy importante que ese arquitecto de software tenga esa dualidad, ¿vale? O sea, no es olvidarse directamente de la tecnología, porque al final las decisiones de negocio también son importantes y la tecnología se hace para proporcionar un valor a la gente, a la empresa, ¿vale? Aquí, repasando un poco esto, ya entrando en más detalles en esta parte de las empresas, esto es una transparencia que meto nueva este año porque surgió ya también incluso en la conferencia el otro día y porque realmente creo que es importante que tengáis al menos una cierta conocimiento de los diferentes tipos de empresas y las peculiaridades que pueden tener esos tipos de empresas a la hora de afrontar el software, ¿vale? Eso es un poco lo que pretendo con esta transparencia. Entonces, a ver, hay un tipo de empresas que no hay muchas, por ejemplo, en el entorno nuestro que nos movemos aquí en Asturias, que es lo que ya podríamos llamar empresas basadas en hacer un producto software. O sea, hacer un producto. Nosotros, y un producto que sea software. Entonces aquí un ejemplo podría ser lo que de la conferencia del otro día, la empresa Basecamp. Basecamp es una empresa que desarrolla un producto y ese producto es Basecamp y lo venden, tienen licencias, o esta otra empresa que os decía hace un momento de CodeStream, pues ellos tienen un producto software y eso lo están vendiendo. Entonces el software es una empresa que tiene un departamento de software que está construyendo software, ¿vale? Están produciendo software. En estas compañías la peculiaridad es que el software es muy importante, porque claro, ellos producen software y entonces y encima es software produciendo software, con lo cual es software al cuadrado, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí sí que quizás sean las compañías donde el software y los arquitectos de software se les considera
gentes de primer orden y donde realmente se les da mucha importancia. Entonces ahí la verdad que trabajar en un tipo de empresa que hace productos de software como arquitecto de software realmente es donde uno, si le gusta este oficio, pues puede ser feliz, ¿vale? Porque tú estás desarrollando software en una empresa que precisamente está especializada en software. Eh, Aquí hay que decir que hay una tendencia a que el software pase cada vez más de ser un producto a ser un servicio. Y estamos hablando de tipos de servicios en el sentido de Google, por ejemplo. Google está proporcionando servicios, esos servicios de búsqueda, servicios, bueno, de muchas más cosas, servicios de búsqueda, eh, no sé, por ejemplo, Amazon es un servicio de ventas, es un software, es un producto. Entonces, ese cambio de ser producto a ser un servicio es interesante, por lo que luego vamos a hablar de que ese software que estás desarrollando es un servicio que tiene que estar continuamente vivo y evolucionando. Entonces tienes que hacer un software que va a ser continuamente, estar cambiándose, actualizándose, y eso es un tema que a mí me parece a día de hoy, en el año 2021, me parece de extrema importancia. Cómo el software ya no es algo que tú directamente lo despliegas y lo vendes y te olvidas de él, sino que es un servicio que tienes que estar continuamente manteniendo. Entonces, ya digo, son empresas basadas en producto en las que a veces ese producto software y en las que a veces ese producto software se convierte en un servicio software, ¿vale? Luego están las empresas, las compañías. Bueno, aquí utilizo empresa y compañía para mí como sinónimos, que se basan en producto, pero ese producto es algo en otro dominio completamente diferente del software. Entonces aquí puse 3 ejemplos, porque son 3 ejemplos que aquí en Asturias, bueno, en esta parte, bueno, porque son que los conocemos, ¿no? Uno es el acero. Aquí tenemos ArcelorMittal, que es una empresa que produce acero y también tiene un departamento de tecnologías de información, un departamento de IT donde desarrollan software. Diseños de Steel no está en Asturias, está en La Coruña, sería Inditex, por ejemplo. Tenemos un ejemplo muy grande, Inditex, que es una empresa que también tiene que hacer software y también tiene, porque la página web hay que mantenerla, vamos, hay un montón de aspectos importantes. Y luego os comentaré, bueno, ya os lo digo ahora, aquí otra empresa de temas de logística, que es Mecalux, que también está desarrollando software. Entonces, son 3 ejemplos de empresas que desarrollan productos en otros dominios, pero que tienen un departamento de informática, un departamento vamos, en el que el desarrollo del software es importante y que también están contratando a personas cuyo rol podrían ser arquitectos de software. Aquí hay que encontrar una solución de compromiso. Y hay una tendencia en estas empresas y que creo que es importante que tengáis en cuenta. A veces o sea, es difícil entrar en estas empresas como si fueras una persona interna al departamento de informática, ¿no? El departamento o sea, ser un arquitecto de software interno dentro de una empresa que lo que está produciendo es, por ejemplo, acero, no es difícil y hay pocos, aunque también hay que decir que en todas estas empresas que estoy poniendo, el área que más crece en estos años es normalmente el área de tecnologías de la información, el área informática, porque al final cada vez más, y con la parte esta de industria 4.0, de Internet de las cosas, todas estas empresas cada vez más lo más importante es la parte de informática. Lo que pasa es que hay que decir que en algunas empresas tradicionalmente la parte esta de informática y desarrollo de software se veía más como un costo, como un coste, algo que había que pagar por ello, más que como una inversión. Entonces, muchas de estas empresas lo que hacían era lo que se llama el outsourcing, que es que lo pongo en inglés porque no sabría bien cómo traducirlo, que es decir, bueno, externalizar. Bueno, sería como externalizar, por ejemplo, la parte de informática. Entonces hubo una tendencia en muchas empresas de estas que hacían productos que no era de software, pues a externalizar y ver la parte de informática como un coste y decir, bueno, pues esto si me cuesta dinero, pues voy a intentar abaratar esos costes y se externaliza. De hecho, esa parte de externalizarlo a veces se lleva a extremos y es lo que se llama el offshore. El offshore es cuando la parte de informática, o sea, la parte que se externaliza se lleva incluso a otro país.
Entonces ahí a veces hay países donde sale más barato hacer esa parte de informática en esos países que hacerlo en un país como pueda ser aquí en España, ¿no? Entonces, pues si sale el coste que me cuesta contratar a un ingeniero en informática en España es más elevado el que me cuesta contratarlo en otro país, pues me llevo toda esa parte de informática a ese otro país. Eso es una tendencia que se dio mucho hace unos años, pero yo creo que algunas de estas empresas se han dado cuenta que a veces el coste de tener esto externalizado es más caro porque aunque te ahorras en pagar los sueldos de estos ingenieros informáticos, la calidad de ese software es peor que si lo tuvieras de forma interna. Entonces, aquí te digo, por eso es una solución de compromiso y es un balance que es continuo, ¿eh? En muchas de estas empresas te estás viendo como continuamente, hay un ciclos, ¿no? Hay ciclos en los que se contrata informáticos internos y otras veces se externaliza. Entonces, ahí es un poco entender esta parte. Lo digo porque algunos de vosotros a lo mejor empezáis a trabajar en estas empresas. Cuando lo externalizan, lo que hacen es buscar compañías que se llaman compañías basadas en servicio, pero no distinguir, hay que distinguir este servicio de este servicio que hablaba aquí antes, porque estos son servicios de IT, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, necesitan unas personas que administren los sistemas operativos. Pues eso sería el servicio de administración de sistemas operativos, o administrar, no sé, ese tipo de, o sea, son servicios de tecnologías de información. Y a veces estos servicios, estas empresas se llaman también consultorías. Entonces hay empresas que se están especializadas en hacer estos servicios, estas consultorías, a otras compañías. Entonces aquí en Asturias también tenemos algunos ejemplos de estas empresas. Los hay desde empresas pequeñitas, empresas pequeñas que a lo mejor son pocas personas, hasta que luego van creciendo y se acaban convirtiendo en internacionales. Entonces algunos ejemplos de compañías de consultorías internacionales que tenemos aquí en Asturias, por ejemplo, podría ser TXC o podría ser Capgemini. Hay Certis, podría ser también. Es que hay varias empresas que a lo mejor muchos acabáis trabajando en estas empresas, porque esas empresas buscan también gente que haga software, arquitectos de software, y muchas veces contratan a estos arquitectos de software para trabajar en estos departamentos de informática de las compañías que hacen otros productos, ¿vale? Porque estas compañías externalizan ese servicio. Entonces, esto es una cosa que muchos vais a acabar trabajando en muchas de estas consultorías y vais a decir, eso es bueno, es malo, es que depende, o sea, depende de lo que uno quiere y a veces para poder llegar a trabajar a una empresa de estas que podemos decir que es lo ideal, que a lo mejor uno piensa, decir, bueno, es un arquitecto de software, una empresa que está desarrollando software, pues a veces necesitas tener experiencia y esa experiencia puedes conseguirla en este tipo de consultorías. Luego he añadido aquí, seguramente hay más tipos de empresas o empresas híbridas que no encajan en ninguna de estas 4 clasificaciones, pero hay una aquí que son lo que llamaríamos las startups, que son, aquí puse compañías que son pequeñas, normalmente una startup no empieza a lo grande, empieza de forma pequeña y luego va creciendo, desarrollando una especie de producto o una idea que tienen y bueno, aquí está el tema de que quién paga a estas empresas si empiezan y no tienen a lo mejor ni siquiera clientes. A veces buscan inversores, que hay fondos capital riesgo, hay lo que se llaman inversores ángel, esto está traducido del inglés, en inglés es angel investors. Son gente que te da el dinero a cambio de que si luego te va bien, pues se lo tengas que devolver con unos intereses o se llevan una parte del dinero que tú ganas cuando empieces a ganar dinero. Y también aquí a veces es un tema muy interesante y que aquí se puede coger mucha experiencia y muy buena experiencia. Como todo, aquí esto hay que tener en cuenta. O sea, montar una startup conlleva un riesgo porque estamos hablando de entorno volátil y un entorno incierto y esto hay que tener en cuenta. O sea, la gran mayoría de las startups fracasan, pero fracasar depende a qué llamemos fracasar, porque muchas veces lo que haces es, no tiene éxito, a lo mejor no todo el mundo va a ser un Facebook, no todo el mundo va a poder montar una empresa y acabar siendo un Facebook, pero las personas que conozco que han montado startups y luego fracasaron,
luego consiguieron que las contratasen en muchas empresas pagándoles buenos sueldos porque eran gente que tenía buenas experiencias, era gente que había aprendido lo que quizás lo que no tiene que hacer, pero esa experiencia se valora mucho. Entonces, a veces intentar montar una startup siendo consciente de que puedes acabar fracasando, pero decir, bueno, ¿por qué no? Es un buen momento. Yo es una cosa que creo que es si alguien se atreve a hacerlo, creo que es una cosa que es positiva y que es un aprendizaje que vais a tener para siempre. Yo aquí puse empresarios, porque también hay gente que directamente se montan como autónomos y montan su pequeña empresa y hacen, a lo mejor empiezan dando un servicio a estas compañías más grandes, y también es un modelo. A ver, es diferente porque a lo mejor no desarrollan una idea, pues aquí se podría ser otra clasificación, otro ítem más en la clasificación, pero bueno, está relacionado, pues eso, es un poco ser emprendedor o un startup, ¿vale? Esto es un mundo muy grande, yo simplemente quería hacer una pequeña introducción, pero creo que es importante que al menos estas 4 tipos de empresas los conozcáis. Luego, siguiendo con esto de las clasificaciones, de cosas que os vais a encontrar, deciros que hay más arquitectos. Esto os lo pongo porque a lo mejor empezáis a trabajar en una empresa y os empezáis a encontrar gente que en la tarjeta de negocios te pone que son arquitectos empresariales. No, yo soy arquitecto de soluciones o arquitecto de negocio, y luego está el arquitecto de software, y en esos hay muchos, ¿vale? Hay muchas empresas que son el director de no sé qué, el arquitecto de aplicaciones. Vamos, esto si vais a LinkedIn podéis ver un montón de ejemplos de gente que pone títulos de lo más variopinto. No está cerrado esta clasificación. Eh, Quizás mencionar un poco aquí lo que es el arquitecto empresarial, que es un poco el que da soporte a la estrategia de negocio y de soluciones, porque sí que conviene distinguir esto de un arquitecto de software. ¿No? Un arquitecto de software más se va a enfocar en los proyectos que se están desarrollando a nivel tecnológico, en la parte de tecnología, y el arquitecto empresarial más la parte de negocios, ¿vale? Es esa idea, aunque también a veces hay gente que son arquitectos de software y también arquitectos empresariales, depende un poco el tamaño de la empresa. Sobre arquitectura empresarial, yo no soy un experto, así que no puedo hablar mucho, pero bueno, un poco lo que se pretende, pues eso, analizar en un negocio el comportamiento, la estructura que tenemos para resolver ese negocio, para poder ganar dinero, cuáles son los procesos de negocio que tenemos, los roles, y esto comprende a la tecnología de la información. Por eso el arquitecto empresarial pues también tiene que estar en contacto con los arquitectos de software y luego hacer el diseño de la organización. Hay que decir que muchas veces esta gente utiliza unos modelos, unas notaciones que se parecen mucho a los diagramas UML. Son diagramas UML, pero para modelo de organización. Y aquí mencionar simplemente 2 técnicas principales, que uno es el marco, el framework Zachman, y otro el TOGAF. ¿Vale? El TOGAF, o sea, el framework de Zachman, pongo que está basado en un modelo porque es para definir modelos de la arquitectura empresarial, y el otro es más basado, es una especie de metodología a partir de una iniciativa pues que crea esos diferentes diagramas. Simplemente un repaso, el modelo de Zachman pues te permite, es una especie de ontología, una clasificación de las diferentes descripciones de la arquitectura. En la parte de las columnas tenemos las preguntas más importantes, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, dónde, quién, cuándo y por qué. Y luego aquí ya tenemos pues los diferentes contextos que van un poco más bien a nivel de perfiles de personas que puedan estar interesadas. Pues aquí los estrategas, los líderes ejecutivos, los arquitectos y diseñadores, los ingenieros, los técnicos, los trabajadores, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí tenemos los diferentes perfiles, y aquí vamos a tener ya los modelos que vamos a hacer para cada una de estas preguntas que estamos intentando responder. Eso es un poco el mapa del framework de Zachman, que se propuso en el año 87. Luego ya está lo que se llaman las iniciativas, el modelo basado en iniciativas, que es más bien una metodología también para desarrollo de arquitecturas empresariales, y lo que pretende aquí, pues bueno, pues eso, a partir de una iniciativa, pues hacer un poco todos los pasos para hacer esos modelos de arquitectura empresarial. No iba a hablar más de arquitectura empresarial, pero sí quería mencionar, antes de pasar al software empresarial,
hablar un poco de un aspecto que también creo que es interesante, que es lo que se llama el ciclo de las sobreexpectativas, que es un poco, yo creo que ya en algún sitio lo habréis visto, porque aparece en muchos sitios, es este ciclo que suelen sufrir casi todas las tecnologías, suelen pasar un poco por este ciclo, ¿no? Entonces, este ciclo es, al principio pasan en una fase de lanzamiento tecnológico, en la que lo que se hace es investigación. Muchas veces estás investigando un producto a ver si es útil o no es útil, y si realmente tiene un poco es útil, a la gente le gusta, pues entonces pues empieza a haber una primera generación de productos, hay unas primeras personas que empiezan a adoptar esa tecnología, y entonces si la gente le gusta, pues entonces llega un momento que es lo que se llamaría el pico de las expectativas, ¿no? El pico de las expectativas sobredimensionadas, que es que hay unas expectativas mucho más altas de lo que realmente se puede hacer con esa tecnología. Eso pasa mucho con muchas tecnologías. A lo mejor ahora mismo estaríamos con el procesamiento del lenguaje natural o la inteligencia artificial, pues está en un pico de unas grandes expectativas. Hay que decir que eso a veces es cíclico, porque eso ya estuvo hace unos cuantos años, pero ahora parece que está volviendo. Luego también llegamos al abismo de la desilusión, que es cuando la gente se da cuenta que todas esas expectativas, bueno, que hay que tener cuidado, que los sistemas de procesamiento del lenguaje natural no son entes inteligentes con los que puedas mantener una conversación, se permiten simular conversaciones, pero no entienden lo que están hablando. Entonces luego llega un momento de esta parte de desilusión, que luego a veces cuando la gente empieza a madurar, cuando la tecnología empieza a madurar, la gente a madurar, entonces la gente empieza a entender para qué realmente sirven, y entonces llega lo que se llama la meseta de productividad, que es cuando realmente es útil. Hay productos que están basándose a lo mejor en procesamiento del lenguaje natural, que son realmente útiles y no son tantas expectativas. No es que tú vas hablando y vas a hacerte un amigo que va a ser un sistema de estos de procesamiento del lenguaje natural, sino simplemente que estás haciendo un uso que realmente la gente pues es un agente de ayuda que se basa en conversacional y que ves que funciona. Entonces eso es un poco este ciclo, podéis verlo y observarlo en un montón de tecnologías. Entonces ahora vamos a hacer un repaso al software empresarial. Es un repaso bastante rápido al diferente software empresarial. Aquí para entender este mapa de software empresarial, quería deciros que bueno, yo cuando hice este diagrama puse en el centro puse lo que es la empresa. Entonces, la empresa se va a relacionar con todas estas agentes, no es que sean externos, porque los empleados son internos, pero son todos agentes con los que se relaciona la empresa. Entonces, tenemos los empleados de la empresa, el personal de dirección de la empresa, el management, los clientes de la empresa, los proveedores que les van a dar las materias primas, lo que sea, el almacén donde vamos a guardar los productos en sí mismos, y luego la relación con otras empresas. Entonces lo que hice fue, a partir de aquí, ir poniendo en este mapa los diferentes tipos de software que nos permiten trabajar en la empresa. Entonces el primer software es lo que se llaman ERPs, o sistemas integrados de gestión empresarial. Este es el software que permite gestionar toda la empresa, pero luego alrededor de esto estaría el software que permite relacionarse con los clientes, sería el CRM, el que se va con los proveedores, el Supply Chain Management, con los almacenes, el Warehouse Management System, y con los productos, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, las siguientes transparencias voy a hacer un recorrido en estas siglas para que entendáis un poco lo que significan. Entonces, lo primero sería el Enterprise Resource Planning, son los ERPs. Estos aparecieron en los años 90 y tuvieron un auge muy grande, sobre todo en los años 2000 al 2010, un auge muy grande, porque permitían de alguna forma modelar las diferentes partes de una empresa. Para entenderlo de alguna forma, podemos pensar que un ERP es como una base de datos centralizada, donde tienes toda la información de la empresa en tiempo real, tienes todo accesible. No es una base de datos simplemente, hay muchas más cosas, hay un software que gestiona toda esa información, y tienes como ventajas, bueno, pues tener esa información de forma uniforme, la calidad, utilizar las mejores prácticas, reutilizar mejores prácticas que se hayan identificado, los procesos tenerlos bien identificados. Hay lo que se llama el concepto de dato único. Tienes un dato que es, si quieres saber la cantidad de ventas en el año 2000
2019, pues sabes dónde encontrarlo y tienes una actualización continua de la tecnología y soporte a las decisiones. Todo esto son ventajas de los ERPs, pero también hay que decir que los ERPs son complejos, o sea, no es sencillo implantar un ERP. El coste, o sea, el software de los ERPs suele ser elevado, no son gratuitos. Aquí el ejemplo más típico de software ERP sería lo que se llama la familia SAP. Es un software que muchas veces se implanta en muchas empresas, sobre todo empresas grandes. Es un ERP, pero ese software a veces hay que estimar los beneficios que proporciona comparado con las licencias que nos cuesta el software o lo que tenemos que hacer a veces para adaptar los procesos de nuestra empresa a ese software, que a veces nuestra empresa estaba funcionando de una forma y si compramos ese software SAP, tenemos que acabar adaptándonos a ese software, ¿vale? Hay que balancear, siempre es importante, siempre hay un trade-off y hay una solución de compromiso. Aquí os pongo el ejemplo de SAP, que está la relación, que algunos lo iréis lo escucharéis o os lo encontraréis en vuestro futuro, porque SAP, sobre todo aquí en Europa, podemos decir que creo que es el mayor fabricante europeo de software. Es una empresa muy grande fabricando software, que es este SAP, se está basando en un lenguaje de programación que es ABAP, que es el que utiliza SAP, y hay gente su vida profesional se dedica precisamente a eso, a instalaciones SAP, a consultoría SAP, etcétera. Luego ya vamos al siguiente ítem, que son los CRMs, los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes. Estos sistemas, aquí el ejemplo más típico es el software que permite trabajar con lo que se llaman los call centers, pues eso, gestión de ventas, el servicio al cliente, soportes técnicos, todo ese software, hay un software que es en esa familia, que son lo que se llaman CRMs, ¿vale? CRMs, pues la idea, estos software intenta, pues eso, facilitar la identificación de los mejores clientes, adaptar los productos a las necesidades de los clientes, seguir la pista de los contactos de los clientes para llamarles, para lo que sea. Y bueno, hay retos a resolver, pues eso, combinar este software con las redes sociales, la diversidad geográfica. Muchas veces, para reducir costes, estos call centers se ponen en una determinada lugar geográfico que sea más barato y entonces a veces, de hecho aquí en Asturias tenemos algún call center de alguna empresa bastante grande. Entonces eso a veces ahorra costes, pero también supone que hay una cierta deslocalización de la información que hay que de alguna forma gestionar. Ahora, hay varios sistemas existentes y aquí simplemente mencionar algunos de los que existen. Y pasamos al siguiente, que es lo que se llama la gestión de la cadena de suministro, el SCM. SCM es el software que permite trabajar con el tema de los suministros, es pues eso, lo que los proveedores nos van a aportar, cuando hacemos peticiones de compra a los proveedores, el gestionar el inventario de los productos, de las materias primas, todo eso es un software, hay software especializado en hacer esta gestión y eso se suele llamar SCMs, ¿vale? Hay varios programas para hacer este tipo de cosas, hay una familia de programas, ¿vale? Problemas que hay que resolver aquí, pues eso, las previsiones de demanda, que a veces uno no acierta, ese tipo de cosas. Luego pasaríamos a otro software, que ese sí es, creo que muy interesante aquí, sobre todo en Asturias, que es lo que se llama software de gestión de almacenes. Digo que es importante en Asturias porque aquí tenemos una empresa que se llama Mecalux, que está produciendo este software Easy WMS, es Warehouse Management System, que este software es un software encargado de gestionar pues todas las maquinarias que hay hoy en día en los almacenes. Muchos almacenes hoy en día industriales, estos almacenes están robotizados. Entonces pues tienes transelevadores, tienes transportadores, tienes un montón de tecnología que tienes que gestionar y toda esa tecnología se está gestionando con este software. Y hay que decir que esta empresa tiene la parte de investigación y de desarrollo y que están desarrollando el software, lo están haciendo desde aquí, desde Asturias, por lo cual algunos de vosotros a lo mejor acabáis presentando vuestro currículum o trabajando o haciendo prácticas en esa empresa. Luego está lo que llamaríamos sistemas de gestión de contenido empresarial, que es como
gestionar el contenido, el conocimiento de los empleados. Entonces aquí, bueno, aquí estaba originalmente, se hablaba de la oficina sin papeles, de todo el conocimiento, capturar el conocimiento de los empleados. Ahí, vamos, desde los sistemas de reconocimiento de caracteres, los OCRs, para poder, vamos, escanear documentos y guardar esos documentos, la gestión de documentos, la gestión documental. Aquí pongo algunos ejemplos de código abierto, como uno es Alfresco. Bueno, ahí hay un montón de software para gestión de contenido empresarial. Y luego hay otro software que se llama de gestión del conocimiento, ¿no? Que es gestionar un poco lo que es el conocimiento de los empleados. Entonces aquí a mí me parece muy interesante que muchas empresas tienen una especie de la documentación, pues lo acaban haciendo una especie de wikis, están los wikis empresariales, aquí tenemos el ejemplo de Confluence, hay otro software para gestionar el trabajo en grupo, el Lotus Notes, es un software muy antiguo, pero bueno, todavía en muchas empresas lo están utilizando, y luego están los gestores documentales, ¿vale? Es un software que creo que es interesante. Luego ya para trabajar con la gente de negocio, o sea, perdón, de business, de management, está la parte de los procesos de negocio, ¿no? Cómo modelar y cómo identificar los procesos de negocio. Entonces aquí está el tema de los flujos de trabajo, cómo automatizar flujos de trabajo. Entonces aparece el tema de lo que se llama Business Process Management, ¿no? Los procesos de negocio, cómo gestionarlos. Está relacionado con el tema de inteligencia de negocio para, pues eso, crear informes, hacer minería de datos, predicción y dar soporte a las decisiones basadas en datos. Es un tema que es cada vez más importante. Hay una herramienta que se llama OLAP, que es para procesamiento analítico a partir de datos, de todos los datos que nos pueden proporcionar pues, los diferentes informes, o sea, las diferentes bases de datos, todo esto. Al final podemos tener todos esos datos y todos esos informes y de alguna forma pues tomar decisiones a partir de ellos. Esto también se denomina inteligencia operacional, que es en tiempo real poder monitorizar, tener cuadros de mando y un poco pues procesar todos los eventos que van produciéndose en la empresa. Entonces son todos estos software para que la parte de gestión de la empresa pues pueda manejarlos. Aquí hay también una familia de notaciones que son lo que se llamaría notaciones de procesos de negocio. Hay una que yo creo que ya se ha quedado un poco antigua, que es el BIPEL. BIPEL es el lenguaje de ejecución de procesos de negocio. Esto es más orientado a desarrolladores y se basaba en XML. Yo ahora mismo ya no sé si se sigue usando mucho en las empresas, pero uno que se utiliza bastante es el BPMN, que es una notación de modelado de procesos de negocio. Y aquí puse un ejemplo, por si algún día os lo encontráis y encontráis este tipo de dibujos, que sepáis que esto se llama BPMN, ¿vale? De hecho, nosotros en la asignatura hace años teníamos una clase de seminario, era para hablar de esto, de hacer los procesos de modelar los procesos de negocio de la arquitectura, que yo creo que realmente es interesante. O sea, por ejemplo, aquí tú empiezas con un estado, un evento, que es arrancar, luego tienes unas determinadas actividades y luego tienes estos carriles donde tienes diferentes agentes que van haciendo diferentes procesos. Luego tendríamos otro sistema de gestión, que es sistemas de gestión de productos, del ciclo de vida de los productos. Esto están, sobre todo, a empresas que desarrollan productos. Imagina que tienes una empresa que está fabricando coches, entonces para tener toda la información del producto que estás fabricando, pues necesitas, pues eso, desde lo que es el diseño, o sea, aquí están las fases, esto es lo de CAD, se llama el software CAD, es Computer Aided Design, o sea, es el diseño asistido por ordenador, CAE, Ingeniería Asistida por Ordenador. Todas ese software estarían en estos sistemas de gestión del ciclo de vida del producto. Y ya finalmente tendríamos lo que es la gestión la relación entre nuestra empresa y otras empresas. Nosotros tenemos la empresa aquí, tenemos que relacionarnos con otras empresas y eso sería estas siglas que yo creo que todos ya seguramente conocéis, que es B2B, es Business to Business, que hay que decir que el comercio electrónico, la gran mayoría es Business to Business, de un comercio a otro comercio. Lo que nosotros vemos normalmente es cuando compramos cosas es Business to Consumer. Nosotros somos consumidores cuando estamos comprando en Amazon algo, pero cuando compramos algo en Amazon, seguramente Amazon lo que hace es comprárselo a su vez a otro negocio, con lo cual por detrás, aunque nosotros no lo veamos, se están haciendo business to business. Y luego a veces cuando ya somos, no sé, esto sería Wallapop, ¿no? Cuando estamos de un consumidor que vendemos algo a otro consumidor, pues él sería consumer to consumer.
Luego hay estándares de comercio electrónico, de intercambio de comercio electrónico, como es EDI, etcétera. Y luego ya finalmente en este mapa también hay que decir que hay un software que es el software que hace de pegamento entre todos estos softwares, es lo que se llama Enterprise Application Integration, es sistemas de integración de aplicaciones empresariales, que aquí, bueno, pues es como el pegamento, ¿vale? También hay que decir que hay patrones para hacerlo y, bueno, no es fácil identificar cosas comunes, pero bueno, sí que hay algún libro precisamente sobre este tipo de patrones de aplicación empresarial. Luego hay un tema que también es muy interesante relacionado con el tema de negocios, que es cuando queremos hacer un producto software y queremos que ese producto software o consideramos que lo podemos reutilizar para hacer otro producto muy parecido al anterior y también sacar negocio, eso que se llama una línea de productos software. Estas líneas de productos software, yo tengo que decir que no he visto muchas empresas que utilicen esta terminología, es decir, no tenemos una línea de productos software y estamos reutilizando y tal, porque a veces el software es complicado y entonces, pero sí que es verdad que, a ver, aquí podríamos incluso hablar de videojuegos, ¿no? Un videojuego que tiene un motor del videojuego y que luego se reutiliza y a veces luego lo que haces es cambiar algunos personajes, entonces tienes una línea de productos que se estás reutilizando y ganas, por supuesto, mejoras productividad porque al final lo que tienes es ese motor de videojuego que estás reutilizándolo en más videojuegos. Bueno, aquí hay una serie de requisitos para poder utilizar software, utilizar frameworks, tener una arquitectura suficientemente genérica a partir de la cual puedas derivar arquitecturas individuales y un poco aquí lo que sería ideal es poder generar automáticamente sistemas lo más rápido posible, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero esto en general en la práctica no es sencillo. Aquí voy a hablar 2 o 3 transparencias sobre lo que os comentaba al principio, de que yo creo que realmente es una tendencia, es que el software estamos pasando cada vez más de ser un producto a ser un servicio. Entonces, cuando estamos hablando de este software como servicio, aparece toda la familia de software como servicio, plataformas como servicios, infraestructuras como servicios, todas las tendencias de microservicios y aparecen un poco los ecosistemas de servicios. Es un tema que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y aquí simplemente pongo un par de definiciones, bueno, 3 definiciones que yo creo que sí, son cosas que os vais a encontrar, ¿no? Porque seguramente vosotros mismos o sois proporcionados, o sea, gente productores de servicios que vais a proporcionar servicios o consumidores de servicios. Entonces, cuando estamos con esa relación entre un servicio y otro, pues conviene utilizar estas notaciones, ¿no? Esta terminología. Entonces, una cosa es un indicador a nivel de servicio. Un indicador puede ser cuál es la tasa de errores del servicio, el nivel de disponibilidad, el throughput, no es que no sabría cómo traducir esto al español. Entonces, es una medida de algún aspecto del servicio que vas a proporcionar, ¿no? Entonces, eso es esa medida. Un objetivo es esa medida, ¿qué objetivo tienes que tenga? Pues, por ejemplo, yo quiero que tenga que la latencia media de peticiones sea menor que 100 milisegundos. Eso es un objetivo que lo que haces es, a partir de un indicador de nivel de servicio, pues tienes un objetivo que tú tienes, pues no sé, que este indicador tenga una tasa de errores menor que tanto. Y luego ya tendríamos lo que se llama el acuerdo a nivel de servicio, que es, pues ese objetivo, tú dices que eso lo vas a cumplir. A veces aquí los acuerdos, estos contratos son explícitos a veces o a veces son implícitos. A veces tú, por ejemplo, si estás utilizando el API de Google Maps, pues tú te esperas que funcione. Entonces, consideras que va a funcionar el 99%. A veces eso es mucho suponer y hay veces que hay un corte y entonces tienes que tener problemas porque sobre todo si tú tienes un acuerdo implícito con ese API, pero luego tú haces un acuerdo ya explícito con otra empresa que va a consumir tu servicio, pero tú dependes del acuerdo implícito con este API y el que se cae es este API, al final tú no puedes cumplir con tu acuerdo explícito y tienes ahí un problema complicado. Es decir, aquí hay temas legales también que hay que tener en cuenta. Y aquí, de hecho, hablo un poco de esta parte de gobierno de servicios, que es un poco, pues eso, generar, primero, cuándo publicas el servicio, cuándo lo despliega, el tema de la gestión de las APIs, las versiones de las APIs. Aquí tengo que decir que esto es un tema muy interesante en sí mismo y me gustaría profundizar más en el curso, pero
no tenemos tiempo para esto, ¿no? Porque al final tú tienes, cada vez que tienes un servicio que depende de otro servicio, son dependencias que tú tienes que tener en cuenta todos esos acuerdos de servicio y al final eso se puede acumular. Monitorizar, tema de monitorizar servicios. En las prácticas de laboratorio ahora estáis hablando del tema de monitorizar los servicios. Y luego aquí hay un tema que yo creo que os va a tocar cada vez más a vosotros, que cuando empecéis a trabajar, cuando ya el software empieza a ser un servicio en lugar de un producto, pues vosotros vais a responsabilizaros de que ese servicio esté activo y esté funcionando. Entonces, una cosa que, vamos, yo un montón de amigos que trabajan en esta empresa, en la industria del software, pues están haciendo guardias. Y tú te los encuentras y dices, no, yo ahora estoy de guardia. ¿Está de guardia por qué? Porque tienen un servicio que tiene que estar funcionando 24/7 y si se cae, pues les van a llamar y tienen que levantar el servicio o ver qué pasó, ¿vale? Eso es muy habitual y por eso también cuando empecéis a trabajar, preguntar si vais a tener que hacer rotaciones para estar de guardia o cómo es la política en esa empresa, porque muchas empresas, salvo que seáis solamente puros desarrolladores y no tengáis que desplegar nada o hacer DevOps, que hoy en día se hace mucho, pues a lo mejor os acaba tocando pues hacer esto, responder a las incidencias y hacer guardias, ¿vale? Luego está el modelo de costes que os mencionaba antes, esos modelos de costes y esas dependencias de terceras partes, y luego también está cómo incorporar, si tenéis un servicio, cómo incorporar clientes a ese servicio, proporcionando una documentación de las APIs, sistemas de recuperación de desastres, todo esto. Aquí si os interesa, este libro es gratuito y está muy bien, que es pues eso, como está haciendo Google para todas estas técnicas de gobierno de servicios. Y luego, esta última parte que voy a meter, esto lo estoy metiendo nuevo este año, es la parte de evolución del software, también relacionado con toda esta parte de que hablamos de servicios, pero ya no solo el software como si fuera un servicio, sino el software en sí mismo, aunque sea una librería que estáis haciendo, el software en sí mismo siempre tenéis que tener en cuenta que va a estar sujeto a actualizaciones a lo largo del tiempo de vida del software. Es como una ley. De hecho, bueno, vamos a ver que es una ley. Ahora os lo vamos a comentar. Es la ley de Lehman. Es algo que tenéis que ser conscientes. O sea, de hecho, un error muy, muy habitual es cuando la gente, y eso pasa mucho, mucha gente pues dice, voy a hacer una licitación, o voy a hacer algo como si fuera no sé, una licitación, ¿no? Como si eres una administración pública y quieres comprar un software y entonces tú haces una licitación y en esa licitación no pones un acuerdo de mantenimiento del software o de actualización del software. Entonces lo que suele pasar es que ese software se queda obsoleto prácticamente ya en el momento en que se está entregando el software, ya se queda obsoleto, porque al final el software es que va a evolucionar continuamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que evolucione continuamente? Bueno, primero hay una muy obvia, que es que algunos requisitos van a ir cambiándose a lo largo del tiempo. Esto me parece obvio, pero es lo más lo más natural que podemos considerar, pero es que a veces aparecen pues eso, nuevas funcionalidades que uno le apetece, ya no es un cambio en los requisitos, o sea, pues sí, puede ser un cambio en los requisitos, pero aparecen características nuevas que uno quiere añadir. Pero luego lo que aparece mucho de forma, es que es inevitable, son cambios en el entorno. ¿A qué me refiero con cambios en el entorno? Bueno, porque imaginar que hicisteis un programa que funciona con la versión 11 de Java, pero de repente en una empresa ahora ya quieren cambiar a la versión 12. Entonces, si cambias a la versión 12, a lo mejor lo que funcionaba en la versión 11 ya no funciona. Entonces ya hay un pequeño error ahí que tienes que corregir y ya no solo la versión de Java, sino la versión del sistema operativo. Bueno, hay un montón de dependencias, porque el software cada vez más depende de más dependencias. De hecho, a mí me pasa en la asignatura, yo como soy el responsable de los repositorios que están en GitHub, los repositorios viejos de los cursos anteriores, a mí siempre me está continuamente avisando GitHub de que hay errores y de hecho hay muchos riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque son repositorios que se hicieron a lo mejor por los alumnos hace 2 o 3 años y hay librerías que ya se ha encontrado no sé, ¿cómo se llama? Un riesgo de seguridad, ¿no? Un problema, un agujero de seguridad. Entonces eso es un potencial, un error potencial que habría que actualizar esas librerías, ¿vale? Claro, eso son prácticas de alumnos y no pasa nada, pero si fuera un software que se está en producción,
es inevitable que tengas que estar continuamente actualizándolo. De hecho, eso es la ley, estas son las leyes de Lippmann, que las estoy dando por primera vez este año, pero hay que decir que son del año 1974. Este señor Manny Lippmann, pues ya en el año 74 enunció estas leyes que a mí me parece muy importante que tengáis en cuenta y que a partir de ahora siempre seáis conscientes de esto. Lo primero es que un sistema tiene que estar continuamente siendo adaptado o evolucionando, o cada vez va a ser menos satisfactorio. Es decir, que hay que adaptar el software, porque al final, si tú tienes un software y no se adapta, no evoluciona, ese software cada vez va a ser menos útil para la gente. Luego, la ley de complejidad creciente es que a medida que un software evoluciona, la complejidad va aumentando. Y esto es inevitable. O sea, parece una chorrada, pero es inevitable, porque tú añades más características o, no sé, por muchas cosas. Entonces, ¿cuál es lo único inevitable? Pues que tú tienes que trabajar para evitar mantener, o sea, para mantener o reducir esa complejidad. Tienes que hacer técnicas proactivas para evitar esa complejidad, porque si no aumenta hasta que el sistema se muere. Hay más leyes de Lehman, aquí solo puse estas dos, destaco estas dos, pero todas hay bueno, en la misma Wikipedia podéis buscar las leyes de Lippmann y son muy interesantes. Son muy interesantes porque lo más interesante es que están activas y podéis ver que se cumplen en casi todo el software, y si no lo veis ahora, dentro de unos años lo veréis. ¿Okay? Hay tres definiciones que creo que son interesantes tener en cuenta. Una es lo que se llama refactorizar el software. Yo hablé con los profesores de la asignatura anterior de diseño de software. Ellos me dijeron que en esa asignatura, desde el principio, os dan un software y tenéis que refactorizarlo. O sea, que ese concepto lo tenéis claro. Y refactorizar software, pues al final es hacer modificaciones, reestructurar el software sin cambiar su comportamiento externo. Es decir, modificar la parte interna del software manteniendo la funcionalidad. Es decir, el software, si tenías que hacer un programa para hacer no sé, altas, bajas y modificaciones en una carnicería, el software nuevo va a seguir haciendo altas, bajas y modificaciones, pero si el programa anterior pues tenía un problema bastante grande, no sé, de que no era escalable, de que algunos atributos de calidad funcionaban mal, pues intentar mejorar esos atributos de calidad. Eso es lo que se llama refactorizar. Es un concepto que es muy importante. Hay 2 o 3 libros. Hay un libro de Martin Fowler que os recomiendo a todos, que habla de patrones de refactorizar, y un poco aquí hay objetivos que es evitar lo que se llaman los olores, se llama en inglés es code smells, olores de código, y luego devolver la deuda técnica. O sea, ¿os acordáis cuando hablamos de deuda técnica? Es inevitable adquirir deuda técnica muchas veces, pues ir poco a poco devolviendo esa deuda técnica, refactorizando el código, mejorando atributos de calidad, manteniendo un poco la funcionalidad. Aquí yo creo que este dibujo expresa bastante bien, ¿no? Tenemos este software bueno, que a lo mejor hace lo que queremos, que es dar aire, o sea, recoger aire y tal, pero seguramente este otro de aquí lo va a hacer mucho mejor, ¿vale? Otro tema que me parece muy importante que tengáis en cuenta, porque os va a tocar cuando salgáis a trabajar, es lo que se llaman los proyectos legacy o proyectos, lo tradujo al español como heredados, que son proyectos. A ver, aquí esto, leyendo un poco sobre esto, decían, a ver, a todos nos gusta heredar. Sí, sí, sí. Si heredáramos una casa sería genial, pero heredar software no nos gusta tanto, porque a veces son proyectos que suelen ser difíciles de mantener o de extender o de cambiar, y suele ser software que funciona, que es valioso. O sea, el proyecto legacy, software que suele ser valioso, pero que tienes miedo a cambiarlo. Y esto es el problema, ¿sabes? Si tú tienes miedo a cambiar este software, pues claro, si hablábamos antes por las leyes del Lippmann que todo el software hay que cambiarlo y tú no te atreves a cambiarlo, pues entonces ese software va a ser cada vez menos y menos valioso, ¿vale? Eso es un poco el problema del software legacy. ¿Cuáles son las razones por las que nos da miedo a cambiarlo? Bueno, pues a veces porque tenemos poca familiaridad con el software, porque ha sido desarrollado por otra persona o porque fue desarrollado hace tiempo, incluso a veces, aunque esa otra, o sea, ha sido desarrollado incluso por nosotros mismos hace 5 años. Por ejemplo, yo mismo, si me mandas tocar código que yo hice hace 5 años,
seguramente me va a dar mucha pereza. Y ya no va más es si me mandas desarrollar código desarrollado por otra persona hace 5 años. Eso ya es algo que dan ganas de marchar corriendo. Pero tenéis que tener en cuenta que estamos en el año 2021 y hay mucho software que ya se ha desarrollado. Entonces, la probabilidad de que vosotros empecéis a trabajar en una empresa y en esa empresa os piden cambiar software legacy es muy alta. O sea, vais a tener muchas posibilidades de que os toque eso. Entonces, tenéis que aprender técnicas. Yo me gustaría dar más técnicas en este curso, pero no hay tiempo para todo. Pero sí que tenéis por lo menos que ser conscientes de toda esta información del código heredado. Aquí se dice que si un código no tiene pruebas, es un código malo. De hecho, por eso uno de los ejemplos de peores que hay con el código legacy es cuando es código que no tiene pruebas. Ya, si un código no tiene pruebas, ya automáticamente es código legacy porque ya va a dar miedo a cambiarlo. Porque si tú tienes que cambiar algo que no tiene pruebas, pues es que sabes que si tocas algo, de repente no vas a saber si metiste la pata o no. Luego también el código que tiene mala documentación o que no tiene documentación, o que la documentación no está actualizada, pues también eso ya es un síntoma muy malo y hace que el código sea heredado, o cuando depende de recursos externos que tú no tienes mucha información de cómo funciona. Por ejemplo, no sé, bueno, hay 20.000 ejemplos, ¿no? Tienes un software que depende de una base de datos antigua, que no te atreves a ver cómo funciona. A veces es complicado. Y luego ya lo que suele unirse a todo esto es que a veces te dicen que cambies esto, pero como estas adaptaciones del código legacy, muchas veces la gente no cree que es automático, sobre todo porque la gente de negocios no dice, bueno, pues si esto funcionaba, no sé, por decir algo, si funcionaba en Java 11, ¿cómo no va a funcionar en Java 12? Es que debería funcionar, es automático. Entonces muchas veces lo que te piden hacer esa actualización, pero te dan muy poco tiempo para hacer ese cambio. Entonces no lo valora. La gente de negocios piensa que debería ser automático. Entonces eso es un problema bastante grande. Aquí voy a entrar en una cosa que voy a dar nueva este año, que es para cuando queremos hacer el análisis del comportamiento del código y queréis refactorizar. O sea, que decir, bueno, quiero saber qué ¿cuáles son? O sea, es esto, ¿no? Quiero saber cuáles son los buenos candidatos para refactorizar. Pues aquí hay una técnica que es el primer año que lo doy, pero creo que es interesante, que es analizar lo que se llaman puntos calientes. Es decir, dentro de un repositorio de código, cuáles son los puntos, los hotspots, los puntos calientes que realmente merece la pena cambiar. Y entonces aquí hay una definición de hotspots que son componentes que son complejos, es decir, si tú tienes un software con un componente que es complejo, pero que además cambia muy frecuentemente, eso es un punto caliente. Es algo que, sabes que si es algo que en cada commit tienes que tocar y encima a la hora de cambiarlo estás temblando porque es algo complejo, pues tienes un problema. Entonces aquí hay, que esto es un poco lo que presento en este dibujo, ¿no? Tú puedes medir si el círculo es pequeño es que es muy poco complejo y si el círculo es grande es que es muy complejo. Y luego, si vas cambiando el color, esto es la frecuencia de cambio. O sea, si es blanco es que no cambia y si es rojo es que cambia muy a menudo. Entonces, si vas uniendo estas dos métricas, cuando tienes una bola grande roja, esto es un punto caliente y esto es un candidato bueno para refactorizar. Hay un software, que es el software que se llama CodeStream, que os comenté al principio de esta clase. Bueno, no está grabado en el vídeo, pero lo comenté al principio de la clase, que se utiliza precisamente para hacer estos análisis, hacer un análisis de hotspots, que son puntos calientes dentro de una librería. Por ejemplo, aquí esto está aplicándose este software a la librería React y entonces te está diciendo, bueno, aquí hay un componente que es complejo y que además se cambia muy frecuentemente. Pues a lo mejor a la hora de refactorizar es buena idea empezar por este componente, porque otro componente, por ejemplo, este componente puede ser complejo, pero se cambia poco, entonces parece que es bastante estable. Vale, aquí tenéis un libro de esta que os recomiendo mucho, que es este de rayos X para diseñar el software, que es esta metáfora, ¿no? Es de analizar pues estos repositorios de código para ver cómo van evolucionando. Una de las ventajas que tenemos o que tenéis vosotros en este año
en el año 2020, 2021, es que vosotros tenéis acceso, o sea, cada vez más las empresas de software son conscientes de que es bueno tener el código en sistemas de control de versiones. Entonces, tenéis acceso a sistemas de control de versiones y eso permite hacer grandes análisis del código, que es un poco lo que hacemos los profesores precisamente para evaluar vuestras contribuciones a los programas. Vale, entonces, este software creo que es muy interesante y que os puede venir bien. Y ya para finalizar, esta es la última transparencia del curso, mencionar un poco un tema que tiene que ver con todo esto de la evolución del software, que es que las propias arquitecturas del software sean evolutivas. Entonces aquí hay un libro que se llama Evolutionary Architectures, arquitecturas evolutivas, que precisamente ya habla, pues eso, de establecer como el primer principio es afrontar el cambio y el cambio incremental del software y cómo hacer que la arquitectura soporte ese cambio del software. Es el principal atributo de calidad, es la evolucionabilidad, evolución, en inglés evolvability, es pues, que el software pueda evolucionar bien. Esto sobre todo está muy relacionado con un tema de microservicios, que tú tienes una arquitectura basada en microservicios, estos microservicios van evolucionando y esto es el diagrama típico de la evolución darwiniana en el que hay una supervivencia de los más fuertes, entonces, bueno, más fuertes o no los más fuertes, sino los que mejor se adapten. También a veces es importante que lo que sobrevive no tienen por qué ser más fuertes. Podemos decir, bueno, es más fuerte no sé si es un orangután, es más fuerte que un mosquito, pero es que el mosquito se adaptó muy bien al entorno, ¿vale? Para esto tenemos las funciones de encaje que permiten identificar cómo se adapta un microservicio a ese entorno y al final son los microservicios que van a ir evolucionando y van a ir adaptándose. Y bueno, esto sería el final de la presentación.